¿Qué es el cheque para abono en cuenta? Es la colocación de estas palabras en el documento, y significa que el cheque no puede ser pagado en efectivo, sino solamente puede ser depositado en una cuenta de cualquier banco o a nombre del beneficiario. ¿Qué función tiene el cheque para abono en cuenta? En caso de robo o extravío no podrá cobrarlo persona alguna que no sea el beneficiario, en la cuenta y nombres señalados, pues solamente la persona indicada en el documento puede hacer válido el cheque. ¿Qué características tiene? Al contrario que el cheque cruzado, este no puede ser negociable, con lo cual tendrá la seguridad de que este cheque no será pagado en efectivo por el banco, sino que solo se podrá abonar su importe en la cuenta del beneficiario. Una vez que la leyenda para abono en cuenta haya sido escrita en el cheque, esta no se puede borrar o alterar, de lo contrario el documento no será válido para su cobro en el banco, por lo que es recomendable estar completamente seguro antes de realizar esta indicación. El cheque cruzado es un cheque nominativo, pero tiene la característica de que la persona que lo expide o quien lo posee le traza dos rectas paralelas en dirección diagonal por el anverso. La finalidad de este cruce es que el cheque no pueda ser cobrado en efectivo, sino que solo se pueda abonar su importe en una cuenta de banco mediante depósito. Estos cheques pueden cruzarse de dos formas. General, se trazan las líneas paralelas sin determinar el banco donde se hará el cobro del cheque. Especial, cuando dentro de las líneas se anota el nombre del banco elegido para depositar el cheque. El pagaré es un título negociable, en el que una parte, el emisor, hace una promesa incondicional por escrito de pagar una suma determinada de dinero a otra, el beneficiario, ya sea en un futuro fijo o determinable, a petición del beneficiario bajo unas condiciones específicas. Las características que éste debe poseer son: el término pagaré insertado en el cuerpo del instrumento y se expresa en el lenguaje empleado en la elaboración del instrumento. Una promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Una declaración de la fecha de pago. Una declaración del lugar donde el pago debe ser hecho. El nombre de la persona a quien o a cuya orden de pago debe ser hecho. Una declaración de la fecha y del lugar donde se emite el pagaré. Y la firma de la persona que emite el instrumento. Este título de crédito usualmente es más usado en negocios pequeños, ya que generalmente los proveedores más grandes tienen sus propios títulos de crédito. El endoso en propiedad es aquel que por medio del cual la propiedad del título o valor se transmite, del endosante al endosatario. Esta clase de endoso no se encuentra definido por el Código de Comercio, como sí se define el endoso en procuración y en garantía. Entonces, es endoso en propiedad aquel que no se haga con las cláusulas en procuración, al cobro, en prenda u en garantía o otras equivalentes que se utilizan para designar el endoso, ya sea en procuración o en garantía. El endoso en propiedad puede hacerse en blanco, es decir, que se puede hacer con la sola firma del endosante. Esta clase de endoso convierte al endosatario en tenedor legítimo del título o valor, por lo tanto puede presentarlo para la aceptación para el cobro ya sea judicial o extrajudicial. El endoso en garantía, como su nombre lo indica, se da cuando el título se transfiere como garantía del cumplimiento de una obligación. Esta clase de endoso debe otorgarse con las cláusulas en garantía. El endoso en garantía no transmite la propiedad del título, sino que constituye sobre él un derecho prendario. Por lo tanto, confiere al endosatario los derechos de acreedor prendario, los cuales según el derecho civil son los siguientes. El acreedor tiene el derecho de retener la cosa dada en prenda, en este caso el título o valor, hasta que no se haya saldado la obligación más los intereses si se pactaron. El acreedor también puede retener la cosa dada en prenda
hasta que el deudor le haya pagado los gastos en que hayan incurrido para conservar la cosa dada en prenda y por los prejuicios que le hubiese causado la tenencia. El acreedor prendario también tendrá derecho a pedir que la prenda del deudor se venda en pública subasta y con el producido se le pague. El endoso en procuración o al cobro contiene las cláusulas al cobro o en procuración. Esta clase de endoso no transfiere la propiedad del título, únicamente da facultades al endosatario para presentar el documento para su acepción, o bien para gestionar o tramitar su cobro extrajudicialmente o por la vía judicial si fuera necesario. Esta clase de endoso se utiliza cuando el beneficiario no ha logrado efectuar el cobro de un documento, entonces lo endosa en procuración a la orden de un licenciado para que éste se encargue de su cobro extrajudicial o por la vía judicial mediante una demanda en contra del deudor.